Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Se me durmió el camarón. Venía muy ambioso con todo su equipo. Siempre me dice, ¿vas a querer, papi? Yo voy, vamos a grabar. Era como un pano trabajando ese niño en la casa, con su computadora queriendo subir mensajes ahí. Y el ver el entusiasmo de él, por eso es que he decidido grabar. Y algunos hermanos que me han dicho, hermano, ya el tiempo no graba. Y bueno, que el Señor bendiga a la iglesia, a los hermanos. Vamos a dar una tercera parte del tema que tenemos acerca de la idolatría. Antes quiero darle la bienvenida a los hermanos Pablo. Sé que van a trabajar ¿verdad? Aquí viene a la casa del Señor. Dios lo bendiga. Y hacia cada uno de ustedes, bienvenidos hermanos. Y bienvenidos a las amistades y hermanos que a la distancia han de estar con nosotros. Espero que estos temas que se estén dando los días martes, regularmente en toda iglesia se acostumbra, ¿verdad?, siempre tener un culto de enseñanza bíblica, un culto doctrinal, donde se le enseña doctrina a la iglesia. Y bueno, nosotros el día martes pues lo tenemos así para poder aprender de la palabra del Señor. Ahorita estamos tratando un tema que a veces lo acostumbro a dar siempre para fin de año. Creo que el año pasado no lo dimos y por eso lo estoy dando. Y sé que esto le ayuda a la iglesia, le ayuda a los hermanos, a los amigos, de alguna manera. Así es que ahorita estamos tratando el tema, el cual es el tema de la idolatría. Hemos dado dos enseñanzas acerca del origen de la idolatría antigua. Eso ha sido el tema que hemos estado hablando. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la idolatría moderna, en nuestros tiempos, en nuestros días, cuando comenzó, ¿verdad? Y la idolatría moderna, hermanos, comenzó después del nacimiento de Cristo. Antes de Cristo había una idolatría por 1800 años. Esa se conoce como la idolatría antigua, ¿verdad? De lo que les hablaba, donde la gente adoraba al dios Baal, al dios Moloch, ¿verdad? A todos esos dioses, al dios Ra, y hablábamos de varios, ya los nombres por acá los tengo, de Dagón, Milcor, Ulises, Hércules, Júpiter, Neptuno, Dios Sol, Dios Tamuz, todos estos dioses. Pero decíamos que todos estos nombres, a la verdad era solo un solo hombre al que se le daba ese culto. Y ese hombre era llamado Nimrod, su nombre original. Nimrod, descendiente de Noé, nieto, bisnieto de Noé, hijo de Cus. Cus, hijo de Can. Can, el hijo de Noé. Pero decíamos que cuando Dios confundió las lenguas, ahí es donde salieron los diferentes nombres para este hombre por el lenguaje. Y les decía que, por ejemplo, en el caso nuestro, aquí, nosotros los hispanos a Jesús le decimos Jesús. El americano le dice Jesus, ¿verdad? En el hebreo le llaman Yeshua, ¿verdad? Esos son los nombres. Así a este dios Baal y también a la esposa de él, Semiramis, también, que es el nombre original de ella, también se le dio otros nombres. Y en unos países o unos continentes era conocida como la diosa Istar. Istar, por ejemplo, en el imperio medo-persa, así era conocida como la diosa Istar. Por eso Mardoqueo le puso el nombre a su sobrina, ¿verdad? La reina Esther,
que viene en honor a esta diosa. Pero realmente sabemos que la reina Esther no se llamaba Esther, ella se llamaba Hadacha, algo así el nombre de ella original. Pero Mardoqueo, su tío, le dijo: no le vayas a decir tu nombre original, porque si te descubren el nombre que es judío, un nombre judío, le dice, entonces te van a matar, te van a descubrir y vas a tener serios problemas. Dile que te llamas Esther, en honor a la diosa que ellos adoraban, los persas. Entonces, luego en otros será conocido como la diosa Afrodita, la diosa Diana, la diosa Isis, ¿verdad? Y la diosa Friday, que de ahí viene el nombre Friday, la diosa Acera y la reina del cielo, y también como Venus. Todos estos nombres eran conocidas Semiramis, pero era una sola mujer. Ahora, esta era la idolatría antigua. Ahora, en la moderna, esta idolatría fue cambiada. ¿Por qué razón? Cuando el cristianismo nació, después del Pentecostés, cuando Cristo subió al cielo, ya voy a ir a la Biblia. Cuando Cristo subió al cielo, cuando el cristianismo nació, desde el día del Pentecostés, acuérdense lo que sucedió. ¿Quién se acuerda cuántas almas recibieron a Cristo el primer mensaje que Pedro dio? ¿Alguien me podría decir? 3,000 almas aceptaron a Cristo. El primer mensaje que el apóstol dio, de un solo se convirtieron y se bautizaron. El segundo fueron 4,000. Y así sucesivamente, cuando el cristianismo entra, todas estas almas, dice la Biblia, que habían llegado de diferentes países, de todo el mundo habían llegado. Judíos que habían sido esparcidos por todo el imperio romano. El libro de Hechos lo dice, de dónde habían llegado. Y da todos los nombres de toda la ciudad. Entonces, todas estas personas que estaban ahí se regresaron a sus tierras de origen y ellos comenzaron a predicar el evangelio con denuedo, con poder, con fuerza, y comenzaron a ganar almas. Iban llenos del poder de Dios, iban llenos del Espíritu Santo. Imagínense estas 3,000 almas y luego las otras 4,000 y más los que dice la Biblia que cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces quiere decir que todas estas personas comenzaron a trastornar el mundo conocido de aquel entonces. Comenzaron, hermanos, a darle un golpe duro, absolutamente duro. Porque comienzan los apóstoles, comienza el apóstol Pablo, usted va a las cartas de Pablo, las cartas de los apóstoles, Judas, y comienzan a darle duro a lo que era la idolatría, porque eso era lo que se vivía en esos tiempos. La idolatría era grande. Quiere decir que el evangelio le dio un golpe, pero descuido a los romanos, porque en ese tiempo los romanos eran quienes gobernaban el mundo conocido de aquel tiempo. Era el imperio más poderoso. Era, hermanos, que tenía a su merced a todos los países conocidos de ese tiempo. Roma lo gobernaba. Entonces vino el evangelio y le dio el golpe duro al imperio romano. Y cuando Roma se ve abatido, porque comienzan los cristianos a predicar en contra de las creencias romanas, en contra, hermanos, de lo que los romanos habían hecho creer a la gente, cuanto todo la idolatría. Los romanos, hermanos, si hay algo, si hay una manera de las naciones o de los reyes de la tierra de poder controlar a la gente, es a través de la religión. Con la religión
los hombres controlan al mundo. Con la religión, el mundo es controlado. Entonces Roma, a través de la idolatría, hermanos, tenían control de todo el mundo. Si idolatraban al mismo ser, solo que en diferentes nombres en diferentes países. Ahora, ¿qué sucede? Cuando viene el Evangelio y comienzan a hablar Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, acerca de la idolatría, hermano, y la gente comienza a dejar la idolatría, comienza a adorar a estos dioses y se vuelven al cristianismo y dejan de adorar a los ídolos. Y esta gente comienza a rebelarse contra el emperador romano. ¿Por qué razón? Rebelarse porque en su idolatría la costumbre era que tenían que, una de las culturas de ese tiempo era que año con año era obligatorio celebrarle el cumpleaños al César. ¿Por qué razón, pastor? Porque el César, la creencia era que el César era hijo del dios Sol. Y como él era un hijo de los dioses, por eso tenía que celebrarse el cumpleaños a él. Porque si no se le celebraba el cumpleaños, pues no iba a haber comida ese año. El César los iba a castigar duro, porque era el hijo del dios Sol. Porque a él se le tenía que adorar como Dios. Y cuando la gente abre los ojos y se dan cuenta la ignorancia que estaban cometiendo de adorar a un hombre, y comienzan a leer las escrituras donde Dios decía: maldito el hombre que confía en otro hombre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás ante ninguna imagen o semejanza. No las venerarás, no las adorarás, ni aún de lo que está en el cielo. Quiere decir que aunque vieras un ángel, no te harás una imagen de él. Ni aún de lo que está en la tierra, ni aún si debajo de la tierra. No las adorarás, no te postrarás ante ellas. Y la gente, y el mensaje ese era. Y la gente, su ignorancia, sus escamas, su ceguera espiritual caía de sus ojos. Y se convertían al cristianismo. Y eran miles, y miles, y miles, y miles. Y aún todavía, hoy en día, son miles que dejan la idolatría y se convierten al cristianismo. Amén. Se cree que estadísticamente son entre 8,000 a 10,000 personas por día que dejan la idolatría y se vuelven al cristianismo. Pero lo que ha pasado hoy en día es que el diablo ha metido, como ya eso ya no le funcionó, las piedras, las imágenes de piedra, las imágenes de madera, los cuadros pintados, todo eso al diablo ya no le funciona. Ahora está metiendo otro tipo de idolatría dentro de la iglesia. Otro tipo de idolatría, la cual la iglesia está siendo cegada por todo este tipo de culturas nuevas que miramos. Los creyentes están idolatrando a los pastores. Porque ahora ya no eres el humilde pastor de aquel rebaño, de aquella iglesia. Ahora te vamos a dar el título de apóstol. Ahora te vamos a dar el título de salmista. Ahora te vamos a dar el título de querubín, de profeta. Y esos son y ahí andamos siguiendo los profetas, los querubines, los apóstoles, los salmistas, esos tipos, pero volvamos otra vez al tema. Cuando Roma recibe este golpe tan duro y comienza la gente a abrir sus ojos y se dan cuenta el grave pecado de esta manera,
el grave pecado que estaban cometiendo, gracias. Comienza la gente a volverse a Dios, dejan de adorar al César, de celebrar el cumpleaños al César, se dan cuenta que el César era un hombre común y corriente, como todos los demás, un pecador, como todos los demás. Y ya vamos a ver esa figura del César. Hoy en día representa al Papa, porque para muchos el Papa es un hombre impecable, un hombre que no peca, un hombre infalible, que no se equivoca. Vamos a verlo. Ese emperador ahora quedó en figura del Papa. Y no solo del Papa, olvidémonos de la Iglesia Católica, de los pastores de la Iglesia. ¿Cómo son vistos muchos pastores hoy en día? ¿Qué es lo que usted mira en muchos pastores? Hoy en día va a haber muchos pastores que tienen que andar con guardaespaldas. Tienen que andar 15 o 10 guardaespaldas con ellos. Y cuidadito que lo vaya a tocar alguien. Porque si un hermano lo toca, se va a ir la unción. Esa es la idolatría hoy en la iglesia. El diablo cambió su manera, pero siempre sigue siendo idolatría. ¿Acaso no es cierto que usted va a venir el apóstol fulano de tal a tal país, a México, pero van a ir 20 guardaespaldas, guaruras? Yo creo que en el presidente anda tanto, pero van a ir y cuidadito con tocarlo, y no lo vayas a tocar, porque se va a ir la unción. Es el santísimo siervo de Dios. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Jesús? Como lo tocaban, el canto que cantaban mi hermana acerca de la oración que hacía acerca de la mujer del flujo de sangre. Cuando los apóstoles de Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y los apóstoles le dijeron, Señor, ¿cómo preguntas quién te ha tocado si todo el mundo te toca? No, pero es que alguien me tocó porque salió poder de mí y esa mujer había tocado el borde, hermano. A Jesús sí lo podían tocar todo el mundo, pero a los nuevos idólatras, a los nuevos papas cristianos hoy en día, a eso nadie los puede tocar, porque se va la unción. ¿Se da cuenta la estrategia que el diablo usa? Pero ¿de dónde viene esa astucia? ¿De dónde nació? A lo mejor más adelante, pero tal vez se me olvide. Pero eso de empoderamiento, de empoderar a los pastores, viene de la Iglesia Católica. Lo hizo un hombre llamado José María de Balaguer, un español, un cura, un cardenal. Vio él lo que estaba pasando. Y vino José María de Balaguer y dijo, bueno, es por demás, este movimiento ya no lo podemos detener. Pero si no lo logramos a detener, por lo menos confundamos sus mentes. Lo mismo que hicieron con Israel en el pasado. La historia, hermanos, se repite una y otra vez. ¿Por qué le estoy hablando de historia hoy a usted? Porque hay un dicho que dice que el que desconoce la historia está condenado a volver a repetir. Volvamos otra vez, donde nos quedamos. Entonces, la iglesia dejó de celebrar el cumpleaños al Papa, al César, y dejó, hermanos, de apostrarse a todo tipo de imagen. Ni le celebraban el cumpleaños ni al César, y todos comenzaron a oponerse, hermanos, a los días, a esas fiestas festivas que tenían, hermanos, y adorarle los días que estos dioses paganos tenían. Todo eso la iglesia lo rechazó.
el Papa, el César, el emperador romano, en ese entonces, lo que él decide de cólera, de ira, en el año 65 comienza uno de los más malos, de los más déspotas, de los más criminales que ha existido en la historia. A lo mejor usted ya lo ha escuchado hablar. Su nombre era Nerón, este emperador. En el año 65 después de Cristo, estamos hablando de unos 30 años después de la muerte de Cristo, ya había persecución. 35 años, pero en este año 65 sale este hombre tan sanguinario y comienza a perseguir a los creyentes. Ya Pablo lo había comenzado y ya eran perseguidos antes, pero este se encargó totalmente, como no le daban culto a él, comenzó, hermanos, a perseguir a creyentes, creyente agarrado, creyente asesinado. Comienza este hombre a formar el Coliseo Romano, que todavía está en Italia, en Roma, la réplica de ese Coliseo. Y allí este hombre a todo cristiano que agarraba, lo metía a las fieras, lo metía, hermanos, a que se los comieran los leones, los tigres, las hienas, los chacales. Usted puede, hay un libro, hay varios libros que hablan de la historia del cristianismo. Hay uno que se llama, y si usted lo puede comprar algún día, ordenalo por Amazon, se llama El Mártir de las Catacumbas. Ese libro yo lo he leído todo. Pero hay otros más. Ese libro es un libro original de la antigüedad, donde está escrito la historia de cómo esta gente sufrió. Este César era tan criminal. Según la historia, en el Coliseo, o donde los tenían, los ponían las piedras, los leones, las hienas, les amarraban víboras a los creyentes con un saco en la cabeza, las víboras, les amarraban un saco acá y adentro la víbora para que los mordieran, los mataran, los metían en ollas con aceite hirviendo. Según dicen que a Juan el apóstol lo metieron en una olla de esa hirviendo con aceite. Y no lo pudieron matar porque no le hizo nada el aceite. Volvió el Señor a hacer lo mismo que había hecho con los 3 hebreos. ¿Se acuerdan la historia de los 3 hebreos que fueron metidos al horno del fuego? Y no les pasó nada en los tiempos de Babilonia, de Nabucodonosor. Lo mismo dice que pasó con Juan y pasó con muchos apóstoles. Dios hacía milagros. No permitía que el aceite y el fuego los quemaran. Una época de milagros que había. Así sucesivamente, hermanos, la iglesia comenzó a padecer, a sufrir desde el día del Pentecostés. Comenzó la iglesia a sufrir. Llegó el año 100, pero a pesar de que la iglesia sufría, hermano, la iglesia nada la detenía, nada la detenía. Las almas se ganaban, el imperio totalmente se estaba volteando patas arriba. Todo el imperio se estaba cristianizando. Se dice que Pablo andaba recorriendo todo el imperio de punta a punta, predicando el evangelio. 4 viajes hizo el apóstol Pablo, Juan, Pedro y todos los apóstoles predicando. Hermanos, se dice que era más de la mitad del imperio, según la historia, más. Se dice que quizás el 70%, casi el 80% del imperio se había vuelto al cristianismo. Habían dejado de adorar, hermanos, al César y a los ídolos. Y por más persecución que
murió Nerón, llegó otro, llegaron papas. Que se dice que la persecución más cruel que hubo con la iglesia fue en el año 300 después de Cristo. Que en el libro de Apocalipsis está redactada esa historia donde el Señor le dice que no, a la iglesia de Esmirna vas a sufrir por 10 días. Según esos 10 días eran 10 años que la iglesia sufrió, porque para Dios un día es un año. 10 años que sufrió como nunca, en el año 300 al 310. En el 315 sale el edicto. Allá vamos a llegar. Esos años de dolor, de lágrimas, de sufrimiento, la iglesia, pero no se postraban ante los dioses, no se postraban ante un César, ante ningún ídolo. La gente se convertía. Y cuando el César miró que era por demás, que entre más creyentes, dice la historia que el mismo hombre que hizo el Coliseo romano, el mismo hombre que lo hizo, un egipcio, que dice la historia que este hombre cuando el primer día que lo estrenaron el Coliseo romano, y comenzó aquel hombre que lo había hecho, comenzó a ver aquellos miles de creyentes que salían, sacaban de las cuevas de adentro y soltaban, dice la historia, soltaba ese libro del mártir de las catacumbas, lo dice, y soltaban, hermanos, a los leones, y los leones comenzaban a comerse las madres embarazadas y los niños, porque era parejo, los ancianos. El mismo hombre que lo había creado, el arquitecto de ese coliseo, dice que no soportó, estaba junto al César, según la historia. No soportó. Dicen que ese hombre desde la tribuna del César le dolió tanto el corazón que dice que él dijo, ¿qué es lo que he hecho? Y dice la historia que ese hombre bajó desde arriba, desde el César, renunció al César. Y dice la historia que ese hombre bajó por las escaleras del Coliseo, bajó y nadie lo detuvo hasta llegar hasta el centro del Coliseo. Y él dijo, yo recibo a Cristo como todos estos, como mi Dios y mi Salvador. Y yo quiero morir de la misma manera que ellos murieron. Arrepentido el hombre por lo que había hecho, la historia lo dice. Murió ese hombre. Pero ¿qué es lo que pasó? Era una inmensidad de miles y miles y miles y miles de gente que estaban mirándose esos espectáculos. Porque la historia dice que para alumbrarse por la noche tenían a los creyentes amarrados en postes llenos de brea, hermanos, en postes, por todos los postes. Acuérdense que en ese tiempo no había luz eléctrica. Le estoy hablando desde el año 100. En los postes había un creyente aquí, con brea, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Ellos eran los candeleros prendidos con fuego, con brea, toda la noche alumbrando los deportes del emperador. Eran semanas de Juegos Olímpicos. Y todos, el emperador, todos eran los cristianos, las luces de ellos prendidos, con fuego, con brea, para que duraran toda la noche prendidos, quemándose. Pero la historia dice, los libros de historia, que por cada uno que moría siendo quemado, por eso se dice que es posible que en estos tiempos venga una persecución a la iglesia, y no lo dudo, que es posible que con este gobierno que viene, no me queda la duda que es posible que este gobierno que venga le dé un escarmiento a la iglesia. Porque la iglesia está fría. Y es posible que el Señor le ponga un pequeño escarmiento, una pequeña sacudida a muchos creyentes tibios por amor a las almas de ellos.
por lo que se rumora por ahí, por las noticias, hermano, lo que viene es caliente para nosotros vivir. Están dando recomendaciones. No sé si ustedes se acuerdan de la recesión del 2008. La gente no los echaban por voluntad propia, sí, no había trabajo. No tenía que estarlo siguiendo el gobierno. Solito se iba. Yo estaba aquí. Entonces, de esa manera el Señor hizo crecer la iglesia, porque moría uno y se convertían 500. Uno moría prendido en fuego por la fiera y 500 almas ganaban ese que era quemado por la víbora. Muerto por la víbora, quemado, pero no podía el diablo detener el evangelio, por más que quería. No podía, porque era una estrategia del emperador de detener el evangelio, como quien dice, el que se convierte al cristiano, mire lo que le toca. Y el evangelio crecía más y quemaba la Biblia. Pero han oído aquel dicho que dice, si no puedes con tus enemigos, ¿qué? Únete. ¿Cuál es el dicho? Únete. Si no puedes con tus enemigos, únete a ellos. Únete a ellos. Y eso es lo que pasó, hermanos, en el año 315. Nace un emperador llamado Constantino. Vaya la historia. Nace un emperador llamado Constantino. Y este emperador, hermanos, su imperio estaba roto en 2 pedazos. Tenía un enemigo de él. Un familiar de él, un primo hermano, no sé qué era. Pero su imperio se había despedazado, estaba dividido. A Constantino no le gustaba la idea de gobernar la mitad de un imperio. Él quería gobernar todo lo que era Roma. Se dice que aún no era la mitad, sino que más de la mitad. El otro emperador, que olvido su nombre, tenía el otro casi el 65% del imperio. Y a Constantino le quedaba el 35%, pero él estaba en Roma. Entonces este hombre estaba nervioso porque iba a ir a la guerra contra su enemigo. Él sabía que la tenía perdida. No tenía soldados. Los soldados que había tenido antes ahora se habían convertido al cristianismo y la Biblia les enseñaba: no matarás. Y no iban a la guerra. Esta es la idolatría moderna. Acuérdense que el tema, la tercera parte de la idolatría, el origen de la idolatría, estamos hablando del origen, ahorita estamos tratando el tema, el origen de la idolatría moderna. Es el tema, el origen de la idolatría moderna. Cuando Constantino se ve acorralado y se ve que no puede y que no va a vencer al enemigo, sea cierto, sea mentira, acuérdense que Satanás también tiene poder, aunque sabemos que un poder limitado, pero por obra del diablo. Se dice la historia, el enemigo venía hacia él. Ya tenían una cita de guerra. Él estaba acorralado. Sus soldados contra aquel semejante imperio donde él iba a perder la guerra. Entonces dice que Constantino, lo que sucede es que dicen que él, como le digo, sea cierto, sea mentira o sea por obra del mismo diablo,
Dice que Constantino, mientras iba a la guerra, él tuvo una visión. Este fue el que cristianizó la iglesia. Aquí es donde nace la iglesia católica por primera vez, en el año 315, después de Cristo. Dice que Constantino tuvo una visión. Y lo que miró en la visión es en el cielo, se deformó como con los rayos del sol, una semejante cruz de lado a lado en el cielo. Una cruz. Acuérdense que Constantino y todos sus antecesores, todos los demás emperadores, perseguían a los que adoraban a Cristo. Aunque esa adoración de la cruz, por eso no es recomendable que un creyente cargue una cruz en su pescuezo. Lenguaje rebuscado salvadoreño, perdón. O en su cuello. Se me salió los salvadoreños. Pescuezo del pollo, hermano, me dijo hermano. Ese tiene pescuezo, el pollo. Nosotros tenemos cuello. Cuello no te las camisas. No di la lectura, le dije que le iba a dar perdón. Pero ¿por qué no es recomendable que un creyente cargue una cruz? Porque sí se dice que los creyentes antes hacían la señal de la cruz y se representaban por una cruz. Pero eso de cargar la cruz en el cuello no fue obra de los creyentes, sino que era obra del mundo pagano de aquel tiempo. ¿Y qué era lo que cargaba el mundo pagano en aquel tiempo? Una T. Que quería decir esa T, Tamuz, el verdadero nombre del Hijo del Dios Sol. Esa T era una T. O sea, eso de cargar la cruz en el cuello venía 1800 años atrás todavía. Todos cargaban la T de Tamuz en el cuello. Por eso es que al creyente no cargue esa cruz. Porque realmente ese es el origen de esa. De verdad, pastor. ¿Y cómo me lo comprueba? Mira el rosario hindú. Sabemos que los hindúes no adoran a Cristo, pero tienen un rosario igualito que el rosario católico. Vayan a YouTube, ahí va de nuevo. Y miren el rosario tiene una T, una cruz. Y ellos no saben de Cristo. ¿Y de dónde salió eso? De Tamuz, 1800 años atrás de Cristo. Pero nosotros los creyentes como, ay, por la señal de la Santa Cruz, y la besamos en la cruz de Cristo. Eso es idolatría. No debemos de adorar una cruz o persignarnos o algo. Porque a veces nosotros nos creemos tan creyentes. Yo le digo a todo aquel que se persigna, persígnese. Aquel que tiene la costumbre, porque hay creyentes todavía que se persignan en la iglesia. Pero persígnese y dése cuenta que cuando usted se persigna, lo que está haciendo es una cruz invertida. De la misma manera, hágalo. Es una cruz invertida. ¿Quién usa la cruz invertida? El satanismo. Allá en su casa no lo prueben, pero yo no quiero hacer. Pero miren, por la señal de aquí para arriba, la cruz invertida. Pero ¿de dónde viene esa costumbre?
del paganismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Constantino? Dice la historia que él miró una cruz que se le figuró en el cielo por los rayos del sol. Entonces viene Constantino y les hace, y aquí dice, aquí nació la gran idea. Oh, dijo, se levanta Constantino y se va donde los creyentes y dice, he tenido una revelación de Dios. Y Dios me ha dicho, dijo Constantino, que voy a ganar la guerra. Y les prometo, dijo Constantino, que si ganamos la guerra, todo el imperio se va a cristianizar. Y comienza con su labia a conquistar a la gente. Y para que la gente viera que era cierto, desde ahí comienza la historia de los caballeros templarios, vino más adelante, pero ahí comienza porque vino Constantino y para congraciarse con la gente agarra a todos sus soldados y les hace un escudo. En el escudo de ellos, de los soldados romanos, les hace una cruz. Pero les hace una cruz en una historia en forma de espejo. Una cruz en forma de espejo. ¿Y qué pasó cuando los soldados romanos iban a pelear con sus enemigos? Eran muchos. Buscaron una estrategia cuando el sol salía, nacía. Ellos buscaron el sol y agarraban el escudo y con la cruz de espejo que tenían en su escudo, con la cruz que tenían de espejo, así, la cruz aquí y la espada aquí, ellos buscaban el sol y les alumbraban los ojos a los enemigos. Y cuando los enemigos estaban embruzados, les metían la espada y les alumbraban, y les alumbraban. Y de esa manera, según Constantino, Dios les dio la guerra. Les hizo ganar esa batalla y era obra de Dios. Y esto fue por causa del cristianismo y por causa de la cruz de Cristo. Ahora, dijo Constantino, desde hoy en día, yo, el emperador de Roma, venció a su enemigo, logró tener el control de su imperio una vez más, un imperio poderosísimo, el más grande que ha existido en la historia, lo logra sostener una vez más, no lo pierde, y él dice, todo se lo debo a Cristo, a la cruz de Cristo. Y desde ahí comienza y dice, ya no más creyentes, no más huyan del emperador. De hoy en adelante proclamo yo Constantino, emperador de Roma, que todo Roma se convierte al cristianismo. Y ahora el que no sea creyente va a morir. Todos seremos cristianos. Cristianos romanos. Ahí nace la Iglesia Católica Apostólica Romana por primera vez. Y viene y dice Constantino, ya no estén escondidos. Acuérdense que en ese tiempo los creyentes en Roma, en la ciudad habían hecho cuevas como los topos. Vaya a YouTube. Todavía existen esos templos ahí, debajo de Roma. Las cuevas debajo del suelo, ahí hacían los templos los creyentes en la piedra. Hay unas cuevas que le llaman las cuevas de Qumran. Ahí hay templos majestuosos. Los creyentes se habían ido al desierto, se habían ido a vivir al bosque y en la ciudad vivían como los topos. Dice que había niños que nacían como ese niño ahí y no miraban la luz del sol. Ahí nacían y ahí morían.
solo salían a cultivar afuera para regalar su comida a los necesitados y meter comida como las hormiguitas para ellos. Esa es la historia del cristianismo. La iglesia ha sufrido. Por eso lo que les decía, que la iglesia Babilonia, dice la Biblia, está ebria de la sangre de los santos y de los mártires. Los santos quiere decir del pueblo judío y de los mártires de Jesucristo, de la iglesia cristiana. Entonces dice Constantino, salgan ahora, nunca más nos vamos a perseguir, salgan de las cuevas, salgan de los bosques, salgan de los desiertos, salgan de donde están y ya no más serán perseguidos. ¿Qué les decía? Si no puedes con tus enemigos, ¿qué? Únete. Aquí nace la mezcla. Aquí nace la iglesia católica, romana, apostólica. Y salen los creyentes medios temblorosos, pensando, ¿será cierto? ¿Será cierto? A ver si nos mata. ¿Tú quién eres? Y yo soy el pastor. Ah, tú eres el pastor. Ok, la mejor casa de esta ciudad, désela al pastor. Construyame un templo y con una enorme cruz en el templo, porque por la cruz ganamos la guerra. El mejor templo. Y ahora no solo vas a ser pastor o el sacerdote, que vamos a dar el título de sacerdote, porque los sacerdotes de los druidas y de los celtas y de las otras costumbres, no, ya no te vas a llamar pastor, te vas a llamar sacerdote. Y te vamos a hacer un templo, te vamos a dejar la mejor casa de la ciudad. Y no solo eso, ahora vas a ser el gobernador de la ciudad. Qué bonito. Salga y comienza Constantino a toditos los pastores a darles título de sacerdote, a hacerles templo, a hacerlos gobernadores, a darles riqueza, a darles comida, a darles los mejores puestos. Y comienzan todos los clientes. Hermanos, llevaban ya más de 270, casi 300 años de ser perseguidos. 300 años, como les digo, sus hijos nacían debajo de las cuevas y ahí morían. 300 años la iglesia siendo perseguida por el emperador. Ahora, dijo Constantino, démosles los mejores puestos, les vamos a devolver sus tierras porque se las había quitado. Todo lo que tienen se lo vamos a dar. La gran mayoría de gente salieron de las cuevas. Gracias, Señor, porque hiciste una obra. Gracias. Pero en medio de ese grupo, como Dios siempre guarda un remanente. ¿Se acuerdan la historia de Elías? ¿Qué había pasado en los tiempos de Elías? Todo Israel, ¿qué? Se había convertido ¿a quién? A los Baales, a Baal. A adorar al Dios de Jezabel y de acá. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el Señor le dijo a Elías, porque Elías llegó al punto de creer que había quedado ¿qué? Ayúdenme a explicar. Había quedado solo. Pero el Señor le dijo a Elías que no has quedado solo, tengo todavía, ¿cuántos? 7,000 que no han doblado rodillas. También en ese tiempo de Constantino hubo un remanente, que cuando miraron que todo, el diablo se las ponía fácil, ellos decían, hermano, detente, no lo hagas,
hagas, hermano, no lo hagas. Es una trampa. Como el cazador que le pone la comidita a la presa. Es una trampa, hermano. No vayas, no vayas, no vayas. Es una manipulación. Constantino dijo, ahí nace la historia. Ese es un hermano separado. Ahí nos dieron el apodo de los separados, los hermanos separados. ¿Alguna vez le han dicho a usted los hermanos separados? ¿Nunca le han dicho los católicos los hermanos separados? Así lo llaman. Ahí nació. Ese es un hermano separado. Por lo tanto es apóstata. No se puede rebelar contra el imperio, no se puede rebelar con la Santa Madre Iglesia Católica Romana Apostólica. ¡Asesínenlo! Y comienza otra vez siempre la persecución para el pueblo del Señor. Pero ahora, ¿quiénes? Los mismos hermanos, como la historia de Caín y Abel. El mismo hermano siguiendo a su hermano para matarlo. Y la iglesia otra vez para el desierto, la verdadera iglesia. Y los otros que fueron engañados, nada, ¿con qué les dije? Que el que desconoce la historia tiende a volver a repetir la historia. Lo mismo está pasando en este tiempo. El diablo nos ha puesto una vida de libertinaje, de un evangelio light, de un evangelio cómodo, que no te vayan a hablar fuertecito porque, mira, un evangelio light, cómodo. La historia se está repitiendo. ¿Qué hizo Constantino? Tenía un grupo de gente que no estaba a gusto porque había cristianizado su imperio. No quería tener enemigos, él no quería tener oposición, quería tenerlos a todos tranquilos. ¿Y qué hizo Constantino? Le da sus lujosos templos a los creyentes, pero viene y le dice, le vamos a dar sus lujosos tiempos, pero vamos a meter el mismo ídolo. En Roma está todavía el mismo Dios que era el dios Zeus en aquel tiempo, o el dios Moloch o Zeus, que todavía está en el Vaticano. Míralo en YouTube por ahí. Vino Constantino, ya ahora ese dios que adorábamos, que se llama Zeus, ahora lo vamos a meter adentro de la iglesia. Lo vamos a poner en el altar, porque así aparece sentado el viejo feo. Y lo vamos a poner en el altar. Y ahora le vamos a llamar el apóstol de San Pedro, el primer papa de Roma. ¿Y vamos a qué? Porque quería, los otros estaban acostumbrados a adorar las imágenes. Y la misma imagen. Y dijo, a San Pedro, a Zeus le vamos a poner San Pedro. La gente estaba tranquila, no le importaba el nombre que le dieran, pero el mismo chico estaba adorando al mismo ídolo. Y se lo meten a la iglesia, a la misma imagen del San Pedro, y a la diosa Semiramis que adoraban, que le llamaban Venus, Afrodita, Diana, Isis. En su lengua, ahora ya no es Semiramis, con el niño. Le voy a poner los votos la otra semana. Y el sol alumbrando detrás, mira el cuadro de la Virgen María, tiene un sol detrás de su cabeza. El sol que la representa, Dios Sol. Y la luna debajo, que es ella, parada en la luna, el verdadero, el original. Y el niño en brazos, y el niñito deteniéndole ahí. Y ahora a ese Dios, y a esa Semiramis, ya no más se llama Semiramis, ni Afrodita, ni Isis, ni Diana, ni whatever. Ahora se va a llamar la Virgen María. Y el niño Jesús ya no se va a llamar Tamuz, sino que Jesús, y le convino porque la T era la misma.
Y ahí nació la idolatría contemporánea. Ahí surge el nacimiento de la idolatría. Y comienza el pueblo, y este se va a llamar San Juan, y este San Judas, y este San Pablo, y todo, y comienzan a todos los apóstoles les pusieron nombre y eran un montón de santos. Y ahí nace la adoración a los santos. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Amén. No hay otro. No existe santo, no existe mediador entre Dios y los hombres. Ahí nace el origen de la idolatría moderna. Y no solo viene eso, porque la otra semana vamos a hablar por qué, y le invitamos a los hermanos y amigos al otro martes. ¿Por qué los creyentes hoy en día están empeñados en celebrar Navidad? Empeñados, según ellos, están celebrando el cumpleaños de Jesús. Porque Jesús nació un 25 de diciembre, pero la verdadera historia dice que esa Navidad que se celebra, ese 25 de diciembre, y con la Biblia, por un día vamos a leer la Biblia, vamos a comprobar con la ayuda del Señor, y vamos a hacer un análisis, si verdaderamente Jesús nació un 25 de diciembre. Como nos enseña. ¿A quién le celebramos el cumpleaños el 25 de diciembre? Pongámonos de pie, iglesia. Amado Dios y Padre bueno, que estás en el cielo. Le pido perdón, Señor. No leí su palabra, pero yo le pido, Señor amado, que sea usted glorificándose, mi Dios. Es la manera de obrar suya. Hemos hablado acerca de la historia, Señor amado, de la iglesia. Señor, una historia real donde está, Señor, redactada en tantos libros de historia. Gracias, Señor. Yo te pido que nos ilumines y que nos ayudes. Y te pido, Señor, por aquella gente que nos oye a la distancia y por los que estamos presentes. Por si hay alguna duda, Señor. Dios, aumentanos la fe. Gracias, Señor Jesús. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Amén, Señor, y amén. No apagues el teléfono todavía. Quiero leer una porción. No estoy contento, hermano, de no leer la Biblia. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19 en adelante. Dice la Biblia así: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran en tierra y adoran a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas palabras son, estas palabras, y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Quedamos despedidos, que el Señor les bendiga.